Buenas, yo soy Mercedes Cruz Sandoval, que estoy produciendo este programa sobre la historia cultural de Cuba. Hoy vamos a hablar un poco de la religión en Cuba. En otro programa les hablaré de la religión afrocubana, pero aquí he traído a dos personas que son muy importantes para mí, ¿verdad? Que son dos grandes religiosos. Considero la religión uno de los elementos o factores más importantes de una cultura. Es universal, está en todas las culturas, lleva con nosotros por lo menos de 50.000 a 100.000 años. He leído un artículo que dice que hay hasta unos genes que hacen posible ciertas experiencias espirituales como el trance. Me interesa. Porque francamente, si hay otra vida, yo quiero tener mi pasaporte preparado, ¿vaya? De eso no tengo la menor duda. Y aquí tengo dos personas que por lo menos son grandes creyentes y muy buenas personas. Humberto Martínez es alumno mío, es un gran católico, defiende su religión con datos, en una época donde las religiones están en crisis, creo que mundialmente estamos en crisis, se mantiene firme en sus creencias. Después tengo aquí a Marcos, no me voy a equivocar con Marcos, me equivoqué contigo, ¿verdad? Antonio Ramos, que es bautista, a quien me atan algunos ¿verdad?, lazos de gran amistad. Yo fui de niña a un colegio bautista, mejor dicho, yo no enseñaba en la religión bautista, pero los dos directores, el doctor Gelasio Ortiz Columbier y su mujer Herminia Columbier Ortiz, eran primos hermanos dobles, oye para allá. La cosa de los pueblos de Baracoa. Tuvieron un gran impacto, sobre todo ella, porque siempre se habla de él, pero bueno, yo soy feminista y tengo que destacar que Herminia era genial. Sí. Sabía gramática y eran una gente muy, pero muy íntegras, cívicas. Me enseñaron mucho amor a Cuba, la verdad y a la verdad. Luego fui más tarde, y no quiero decir esto para prejuiciar a nadie, sino para saber dónde estoy yo situada. Cuando tenía 12 años, mis padres me matricularon en un colegio episcopal. La iglesia episcopal es muy parecida a la iglesia católica, pero es bastante más liberal. Y ahí me he plantado yo, ¿verdad? Así que, y también he experimentado algo con el espiritismo, que me luce sumamente interesante. Así que quiero que estos dos grandes cristianos, y yo soy fundamentalmente una mujer cristiana, no estamos haciéndole propaganda a la religión, pero bueno, hay que decir lo que uno es, claro, ¿verdad? Expliquen sus posiciones, por favor, Humberto. Bueno, como estamos hablando de la historia de la religión, porque esto es un programa histórico, yo quisiera empezar a hablar de cómo llegó la religión a Cuba. En realidad, la religión cristiana llegó a Cuba en la persona de Cristóbal Colón y de los primeros descubridores de América, los cuales pertenecían a una religión católica, apostólica y romana. Pero en realidad los primeros esfuerzos de la iglesia y sobre todo la evangelización de los indígenas no llegó a producirse sino hasta 1512, cuando llegaron los dominicos y más tarde los franciscanos. Entre los primeros sacerdotes famosos estuvo Fray Bartolomé de las Casas, que fue ordenado en Santo Domingo y quien desarrolló parte de su ministerio pastoral en Cuba, mereciendo el título de protector de los indios, el cual todos conocemos a través de la historia por sus ataques continuos contra el maltrato de los indios. Para explicar un poco más sobre la religión en Cuba, que es muy difícil porque tiene muchos matices. En 1942 John Merle Davis escribió que decía: el cubano típico difícilmente puede ser calificado de religioso. Y continúa: a pesar de que nominalmente la población, repito, es católica romana, la iglesia tiene muy poca influencia, excepto en las mujeres. Y eso es cierto, se veía mucho que las mujeres eran las que más iban a la iglesia en Cuba.
y los hombres se mantenían fuera. Tenemos que trasladarnos mentalmente al principio, al inicio del problema de los cubanos con la Iglesia. La guerra de liberación contra España, hay que entender que la mayoría del clero era español y por consiguiente y por lo tanto fiel a la corona. También que entonces el Papa en Roma era muy considerado de nacionalidad española y por supuesto acepto a la corona. Y todo lo que ellos hacían pues influía en la presencia del clero contra los mambises y contra los hombres que estaban para la libertad de la patria. Eso trajo por consiguiente la separación de los cubanos con el clero y con la Iglesia. Y a pesar de que se llamaban nominalmente católicos o cristianos, no practicaban porque se sentían ofendidos y se sentían que habían sido traicionados por la mayoría de los clérigos y los obispos. Y en eso hay muchas cosas. Por ejemplo, el obispo de La Habana, Monseñor Manuel Santander, durante 1896, tuvo unas contradicciones diciendo cosas que dijo antes y que dijo después de la guerra. Dijo en una carta pastoral al terminar la guerra: no tememos a los cubanos que no vienen a hacer una revolución religiosa, sino política. Pero antes de eso, le había escrito otra pastoral que decía que los cubanos luchando por la libertad no eran bien vistos y más bien considerados insurrectos, que quemaban haciendas y se dedicaban al bandolerismo y pillaje, como lo describió en su carta pastoral. Entonces, ante esas incongruencias, el pueblo cubano y los mambises en general le tenían una gran adversión a la Iglesia. Y con esos comentarios podemos entender las discrepantes opiniones de las religiones y los cubanos. Y el sentimiento de muchos de que lucharon por la independencia, que veían al clero en general como parte del enemigo, así comenzando la primera etapa de nuestra república. No obstante, yo tengo aquí notas que he traído de las investigaciones de Francisco González del Valle, historiador cubano, nacido en 1881 y hasta su muerte en 1942, que hizo publicaciones tales como El clero en la Revolución Cubana y En Cuba Contemporánea, que publicó en 1918. Es importante notar que todas estas anotaciones que yo traigo de González del Valle fue un anticlerical ateo confeso hasta su muerte. Pero hay que reconocer la validez de sus investigaciones críticas, aunque disintiendo en muchos de sus casos de sus resoluciones. Pero era un gran historiador y hay que tomar muy en serio sus notas y sus cosas. Tanto los eclesiásticos cubanos como los españoles participaron en la guerra de independencia de muchas maneras, pero siempre defendiendo su conciencia. Estas grandes fricciones entre la Iglesia y los independentistas hizo que muchos se inclinaran por la masonería y el protestantismo, y otros se limitaron a cierto grado de anticleriquismo. El primer obispo cubano a cargo de la Iglesia en Cuba lo fue Santiago José de Echevarría, nacido en Santiago de Cuba, el 20 de mayo de 1770. Tomó posesión de la sede de La Habana y fue durante su episcopado que el rey Carlos III expulsó de las colonias y España a los jesuitas. El obispo más notable históricamente fue Juan José Díaz de Espada y Landa, elegido para la sede habanera en 1800, y la isla recibió el beneficio de instituciones como el Colegio Seminario San Carlos, San Ambrosio y la Sociedad Patriótica Amigos del País. Protegió y ayudó a figuras como Félix Varela, José Agustín Caballero, José Antonio Saco, Bernardo Gabán y otros. Fundó el cementerio que llevaba su nombre, levantó templos
escuelas, promovió la cultura y las bellas artes, y al morir su nombre quedó grabado en la historia de Cuba. En el orden benéfico, el obispo Valdés completó la realización de la Casa Cuna, comenzada por Compostela, la que no hizo instalar convenientemente, sino que dio su propio apellido a los niños abandonados que albergaba. Y de ahí tenemos la Casa de la Beneficencia, que fue fundada en 1710. La historia de la revolución de la religión en Cuba es muy extensa. Hay que notar la parte importante sobre la educación y la cultura que llevaron todas las religiones a Cuba. Y me refiero en religiones, al principio, sobre las religiones cristianas en general. La fundación del Real Colegio Seminario de San Carlos y San Ambrosio fue otro hecho cultural de importancia durante los primeros 3 siglos de la colonización. Se distinguía por la alta calidad de sus profesores y la enseñanza que impartían, que mereció el reconocimiento de la auténtica cuna de la cultura cubana. No podemos olvidar la figura de don José de la Luz y Caballero y el paradigma de los educadores cubanos, a quien se reconoce como el formador de generaciones que lucharon durante medio siglo por la independencia de la nación de Cuba. Hay, como se diría en inglés, yo te diría un love-hate relationship, una relación de amor y de sentimientos que se complican mucho con la religión y Cuba. Los intelectuales de la talla de Enrique José Barona veían como espanto cómo el clero español, particularmente los jesuitas, gozaban de la estima de los sectores más pudientes de la joven república. Y hay que entender que toda guerra es vivida con gran desorden y que los revolucionarios usaron el desajuste del orden como una forma para destruir el poder de España. Pero al entrar en tarea de construir al país tras la independencia, se buscan métodos y disciplinas para sentar las bases de un equilibrio económico y social. Y de ahí es la importancia que tienen la educación religiosa y los educadores que llegaron a Cuba de todas las épocas. Vamos a notar la actividad educativa en los primeros años de la República. En 1899 existían en Cuba 4 colegios para varones: el Colegio de Belén a cargo de los jesuitas, las Escuelas Pías de Guanabacoa y en Camagüey el Colegio Paulista en Matanzas también. De las niñas eran pocos más dirigidas por las religiosas del Sagrado Corazón, las del Apostolado, las Hijas de la Caridad y etcétera. Pero ya para 1914 habían 54 colegios religiosos que estaban en manos de 12 congregaciones masculinas y 24 femeninas. Y ahí nos vamos dando cuenta cómo el crecimiento de la educación y la religión fueron paralelos en Cuba. En 1990 ya se han trasladado a Cuba las Ursulinas, las Oblatas, las Dominicas, muchísimas más de ellas, donde estudiaban alumnos de todo tipo. Hay que notar aquí un escrito que es muy interesante, que decían los liberales que ellos tenían miedo, le tenían miedo a la educación de los clérigos porque ellos pensaban que eso iba a evitar que Cuba progresara, que la educación católica o la educación religiosa le iba a restar a la libertad de pensamiento porque eran muy estrictos en su educación. Y entonces, bueno, pues por supuesto, yo creo que en eso se equivocaron completamente. Concluida la guerra, la religión iba ejerciendo una influencia creciente. La religión le ganaba terreno a los liberales en varios frentes.
El primero fue en la educación. A los liberales les preocupaba el prestigio de la educación religiosa en el medio más acaudalado de la sociedad cubana. En segundo, les preocupaba que estos centros estuviesen dirigidos por una mayoría de clero español. Y en tercer lugar, que la vigencia de la religión aumentase, ya que ellos, los liberales, pensaban que la religión era un obstáculo para la ruta del progreso. Eso lo escribe precisamente González del Valle, que es uno de los liberales que estaba opuesto a la educación religiosa. Hay que notar la actividad de la educación que existía en esa época, pero vamos prácticamente a terminar para pensar lo que había en educación en Cuba ya para 1958. Estas cifras son prácticamente increíbles. Había 1.864 kindergartenes en Cuba, 8.900 escuelas primarias oficiales, 1.700 escuelas primarias particulares, 21 institutos de segunda enseñanza oficiales, 150 institutos de segunda enseñanza particulares, 168 escuelas de comercio, 3 universidades oficiales, 5 universidades privadas, 4 universidades oficializadas. Es necesario enumerar la gran cantidad de jóvenes que murieron en el paredón en Cuba al llegar la atrocidad esta que tenemos, gritando "Viva Cristo Rey", muchachos cristianos, y el sinnúmero de muchachos de las escuelas religiosas que se sumaron a defender a su patria cuando la vieron acosada por un comunismo que apoderaba a Cuba sirviendo a una potencia extranjera. Luego, yo pienso en este momento que ese miedo que tenían los liberales de que la religión no los iba a dejar progresar a Cuba fue infundada y se comprobó que no fue así. Todas las religiones que llegaron a Cuba, tanto las protestantes como las católicas, tuvieron una gran influencia en la formación del carácter del pueblo cubano. Y como decía la doctora anteriormente en otras redacciones que he leído, es muy importante la educación moral. Es muy importante esa fundación que se le da a los muchachos a principio de su vida, que necesitan tener, y siempre la religión se los da, como dice ella, un héroe, una persona a quien ver. Y nosotros en la religión pues siempre vemos a Cristo y siempre tenemos la fundación moral que nos da las religiones, todas las religiones. Y es muy importante que eso se comprenda y que eso se entienda de lo importante que es para un pueblo tener una base moral, de educación, una base no solamente cultural, sino de respeto, de patriotismo que se infundía en las escuelas en Cuba, en todas ellas. No sé qué más puedo decirle, doctora. Pues yo te doy las gracias, Humberto. Estoy de acuerdo contigo. Aquí en el exilio, yo creo que hace falta hacerle un monumento a los maestros de Cuba, porque nosotros hemos triunfado, no me canso de decirlo, por los tremendos maestros que tuvimos. Con sus fallas y sus cosas, tanto públicos como de escuelas privadas, fueron tremendos maestros y trataban, y es lo posible, de ser ejemplo. Oye, yo no tuve ninguna maestra que tuvo sexo con un muchachito de 13, 14 años. Eso en Cuba simplemente no ocurría. Se le daban a la gente clases de cívica, que por cierto, uno bastante que aprendía de eso, los aforismos de Luz Caballero, etcétera, etcétera. Creo que fundamentalmente la Iglesia Católica tuvo un rol
importantísimo en la educación de Cuba. En muchas cosas hubo errores, pero estoy de acuerdo contigo que el balance general fue muy beneficioso. Mira, es de notar que en los años de la República, tanto la Iglesia Católica como las protestantes y de otras denominaciones siempre fueron respetadas y acogidas en sus desempeños de enseñanza pública y privada, y que la libertad de culto siempre fue tolerada en Cuba. Tampoco podemos olvidar la gran influencia que tuvo y tiene la religión afrocubana en nuestra patria, que aunque nunca fue nombrada como una religión oficial, siempre tenía un gran grupo de seguidores. Y no podemos olvidarnos de esas situaciones. A través de los años de la República se ha demostrado que aquel pánico que tenían los liberales sobre la influencia de la Iglesia y el clérigo, que serían un obstáculo para el progreso de la nación, fue totalmente infundada, ya que los centros docentes religiosos a lo largo de la isla forjaron hombres y mujeres de una educación sin igual y a un nivel muy por encima del estándar mundial, con un gran sentido de patriotismo y con una gran influencia cívico-social que se demostró en el avance de las leyes sociales que contenía nuestra Constitución. Esa es la realidad de la educación. Ya para 1958, en materia de educación y planteles, las estadísticas mostraban que Cuba estaba a la vanguardia no solo de las Américas, sino del resto del mundo. Así que es muy importante esa parte, reconocer de que todas las religiones tuvieron un gran aporte en la educación de Cuba. Así lo creo. Oye, muchísimas gracias. Ahora vamos a ir a hablar con Marcos, y él se llama Humberto Martínez, déjame repetirlo, porque si no la mujer ameriquita me va a dar hasta 4 palos. Pero bueno, anyway, Marcos Antonio Ramos, que creo que es bautista, y ¿tú te criaste en el Colegio del Cristo? No, pero lo conocí muy bien en el Colegio del Cristo. Yo fui educado en escuelas de inspiración protestante y de inspiración católica. Es decir, que tengo un panorama de joven muy favorable a lo que se ha dicho de la contribución de la educación. Yo felicito a Humberto Martínez por el respeto con que se refirió a distintas manifestaciones religiosas, y él me prepara el camino porque al hablar de todo ese proceso, pues me permite a mí concentrarme en las iglesias protestantes, que no son tan conocidas muchas veces por, vamos a decir, el público promedio, a pesar de que el protestantismo ya es parte de la cultura cubana hace mucho tiempo. Su presentación se inicia con una cita de un protestante, de Merle Davis, que nosotros todos estudiamos, los que nos dedicamos profesionalmente al estudio de la religión en Cuba, y veo que se ha hecho un trabajo, un resumen magnífico por parte de Martínez, que casi que nos alivia a nosotros tener que concentrarnos en ciertos asuntos. El protestantismo es parte de una larga tradición en el mundo desde la época de la Reforma, que fue un intento de reformar la iglesia cristiana sin pretender crear otra iglesia, sino dentro del concepto de la iglesia universal. Nuevas manifestaciones, nuevas oportunidades de establecer, vamos a decir, eclesiologías diferentes, siempre que se mantuviera por lo menos la base de las enseñanzas de Jesús, hasta donde uno puede llegar a interpretarlas. En Cuba el protestantismo existe como una presencia nacional desde el siglo XIX, pero desde el siglo XVI hubo protestantes que se radicaron en Cuba y que no eran los mejores misioneros, es decir, eran gente que estaban dedicados al corso y la piratería, que eran católicos protestantes y no religiosos, había de todo, pero muchos de ellos tuvieron relaciones, por ejemplo, con la población en Bayamo. Hasta sacerdotes católicos conocieron a aquellos protestantes que traían los productos, y católicos que traían los productos que España no permitía llegar a Cuba por el monopolio que se había establecido en el comercio. Así que ya, inclusive la playa famosa de Playa Girón lleva el nombre de un protestante practicante llamado Gilberto Girón. Es decir, había una serie de movimientos, vino la toma de La Habana por los ingleses, pero aún desde antes de eso, por ejemplo, en 1740, cuando los británicos tratan de entrar por Guantánamo,
donde estaba después el colegio Sarah Ashford, se celebraron servicios anglicanos en donde estaban establecidas las tropas que después se retiraron. En la toma de La Habana por los ingleses, uno de las iglesias católicas, por la costumbre de la época que el conquistador siempre pedía, lo mismo si era de una confesión que de otra, un templo para su gente, pues una de las iglesias fue utilizada para servicios religiosos, protestantes, en este caso de la iglesia protestante episcopal, conocida como anglicana en Inglaterra. Dicho eso, sin embargo, el protestantismo empieza a introducirse entre los cubanos en el siglo XIX. Primero, entre cubanos que vivían en Estados Unidos. El primero que nosotros podemos mencionar fue Ambrosio José González, el lugarteniente de Narciso López, que en los años 1840 y tantos se unió a una iglesia episcopal en las Carolinas. Y se casó con una señora de apellido Elliot. Ellos son los padres de aquel famoso representante diplomático de Estados Unidos en Cuba, Mr. González, que es el primer cubano-americano que ocupó un cargo diplomático en Estados Unidos en los años 1910, en la época de Menocal más bien, que era episcopal también este señor González, Mr. González, el ministro de Estados Unidos en Cuba. Pero después González fue un caso. Después en 1860 y tanto, 1866, había una iglesia en Nueva York donde se celebraban servicios religiosos protestantes. Y ahí está Joaquín de Palma, hay otro que lleva el mismo nombre que escribió el himno nacional de Guatemala, cubano, pero este es otro, el reverendo Joaquín de Palma, muy mencionado por Martí, por cierto, por un discurso que dio sobre los 27, sobre los estudiantes que fueron fusilados, dio un famoso discurso en Nueva York. El reverendo Palma es el primero que conocemos, y entonces hay varias iglesias que empiezan a trabajar con los cubanos en Nueva York, Filadelfia, Jacksonville, Tampa, Cayo Hueso. Y vienen varios cubanos huyendo después de la guerra de los 10 años, algunos de ellos se hacen protestantes, y ellos son los que van a llevar el protestantismo a Cuba. Alberto J. Díaz, que trabajó con la iglesia episcopal y con la iglesia bautista, ya crea congregaciones en 1883 en La Habana. Pedro Duarte funda una iglesia episcopal en Matanzas. Viene Evaristo Collazo más adelante, una iglesia presbiteriana en Santa Clara. Los hermanos Somellán, especialmente H.B. Somellán, que por un tiempo fue como una especie de secretario de Martí, brevemente, funda iglesias metodistas. Pero ¿qué sucede? Que empiezan con la tolerancia que se inicia en España en los 1870, 1880, empiezan en Cuba a establecer congregaciones que tienen mucho éxito, porque una gran parte de la población no practicaba ninguna religiosidad, podían haber sido bautizados católicos, etc. Pero esas nuevas iglesias atraen a mucha gente y crecen muchísimo. Pero ¿qué sucede? Que llega la guerra de independencia. Y entonces, y eso podemos leerlo en los trabajos de González del Valle, que menciona sacerdotes católicos y ministros protestantes que participan en las guerras por la independencia. Estos cubanos casi que dejan las iglesias porque tenían que hacerlo, eran conspiradores, algunos eran del Partido Revolucionario Cubano de Martí, como Duarte en Matanzas, por ejemplo. Alberto J. Díaz recaudaba fondos desde La Habana por medio de los bautistas en Estados Unidos para la cosa de la guerra de independencia, etcétera. Tuvieron que huir, exilarse o irse a la Manigua, algunos de ellos. Y eso afecta a las iglesias, que van a disminuir su feligresía por ser perseguidas, no necesariamente por ser protestantes, sino porque eran vistas como centros de conspiración. Entonces, pero llega la independencia, llega la intervención americana y todo eso cambia. En la intervención americana, que por cierto, los gobernadores americanos no favorecieron el protestantismo. Eran protestantes, pero no lo favorecieron. Ellos inclusive lograron que se les regresara, y yo estoy de acuerdo que lo hicieran, a la Iglesia Católica los fondos relacionados con las propiedades que habían sido nacionalizadas por los gobiernos liberales en España. Es decir, Wood y Magún, por ejemplo, que eran protestantes, los dos fueron muy reconocidos por la Iglesia Católica por haber ayudado, sobre todo Magún, que recibió la orden de San Gregorio Magno. No voy ni a defender a uno ni al otro en otras cuestiones, pero en ese sentido siempre trataron de evitar los conflictos religiosos. Ya a principios del siglo empiezan a establecerse iglesias en toda la República, iglesias protestantes, desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí.
Los grupos empezaron a llegar a acuerdos. Por ejemplo, en las ciudades principales con buena población podía establecerse cualquier iglesia protestante, pero las iglesias protestantes que estaban enviando misioneros a Cuba dijeron, bueno, en las poblaciones pequeñas no vamos a establecer todas las iglesias. Vamos a ver si vamos a Baracoa, pues los metodistas entran en Baracoa, pero después decidieron entregarle el trabajo a los bautistas. Con el tiempo habría iglesias protestantes de todo tipo en todas partes, pero al principio distribuyeron el trabajo de acuerdo con las necesidades, llegaron a acuerdos, ¿no? Las iglesias conocidas como protestantes o evangélicas. Ya para, vamos a decir, los años 1920, 1930, donde quiera había iglesias protestantes. Y sobre todo, algunos grupos lograron entrar en las regiones menos atendidas religiosamente, que eran las regiones rurales. De ahí que, por ejemplo, en la provincia de Oriente haya una gran presencia bautista, sobre todo en Baracoa y todos los pueblecitos alrededor de Baracoa. Sí. Muchísimo. Un lugar que se llama Nibujón. Ahí también hay iglesia bautista, en todas partes, donde quiera que tú vayas. Claro. Entonces, claro, ahí no había relaciones con la Iglesia Católica porque todavía no se había producido el Segundo Concilio Vaticano, pero había amistades, ¿no? Había relaciones en distintos lugares. Colegios, 100 colegios protestantes funcionaban aproximadamente cuando llegó el gobierno actual, entre los cuales estaban algunos muy famosos. Vamos a decir el Colegio Candler, metodista, en La Habana, al cual las otras iglesias mandaban estudiantes también. También había un colegio bautista en La Habana y había también algo presbiteriano, episcopal, etcétera. Pero el gran colegio era el Candler, el colegio metodista. En la provincia de Matanzas estaba la Progresiva, presbiteriano, uno de los principales colegios del país. Es decir, eso es conocido por todo el mundo, era una de las escuelas más importantes de la nación. Y había otras, pero por ejemplo Irene Tola, metodista en la ciudad de Matanzas, estaba Elisa Bowman, metodista también en Cienfuegos, colegio muy conocido. Los adventistas tenían un excelente plantel en Santa Clara, que tenía una gran escuela agrícola, muy importante allí, el Colegio de las Antillas. En Camagüey, episcopales tenían el colegio muy conocido, en Morón, La Trinidad, San Pablo en Camagüey, los metodistas tenían Pinzo. Y en Oriente tenemos los más conocidos, eran los colegios de los cuáqueros, los colegios de los amigos, que estaban en la parte norte, Puerto Padre, Puerto Padre, Jibar, Habanes. Por cierto, en uno de esos colegios estudió Batista los primeros años de su educación, el que después fue presidente de Cuba. Y había también el gran colegio Sarah Ashurst, donde tú estudiaste, episcopal en Guantánamo, y los colegios internacionales del Cristo, muy famosos en Oriente, aunque también en Santiago estaba el Instituto Martí, había un colegio bautista. Bueno, había 100 escuelas de distintos grupos en todo el territorio. Y eso contribuye, como señalaba Martínez, a la importancia de la educación religiosa, claro, nunca hasta con la dimensión de los que tenía la Iglesia Católica, que era una iglesia tradicional, relacionada con la historia de Cuba de una manera muy especial, y la masonería también tenía su influencia en Cuba. Había buenas relaciones entre los protestantes y los masones. ¿Por qué? Porque no tenían, en Cuba no había ningún motivo de controversia entre ellos. Muchos de los fundadores del protestantismo habían sido masones también. Pero es bueno señalar que el protestantismo era minoritario, pero llegó a tener aproximadamente el 6% de la población en los años 50. Pero eso sí, casi todos practicantes. De ahí se da el fenómeno que tú podías ir a una población del interior donde el 80% de la población era católica nominalmente, y muchos de ellos activos también, pero si tú sumabas la asistencia de todas las iglesias protestantes del pueblo, a lo mejor había más asistentes el domingo allí. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Porque son tantas las denominaciones que están trabajando en Cuba que si tú sumas todo ese grupo, y sobre todo ahora con el sistema de las llamadas casas culto, porque como no se pueden hacer templos nuevos, hay miles de casas culto. En Cuba la asistencia a los templos protestantes es entre 500,000 y 800,000, dependiendo de las estadísticas. En algunos lugares es imponente. Los templos no dan abasto. Claro, muchos templos católicos ahora tienen esa situación. Gracias a Dios ha habido cambio. La Iglesia Católica también ha podido mejorar su asistencia. Pero como hay tantos grupos protestantes trabajando, pues imagínense ustedes la cantidad de gente que se está... Porque como la población ha estado apartada de la religión durante este periodo, entonces la gente busca distintas manifestaciones religiosas. Lo mismo como en el caso que usted mencionó del afrocubanismo, las religiones afrocubanas,
la Iglesia Católica, que ha recuperado un gran espacio, sobre todo social, en la sociedad civil. Lo que queda de sociedad civil en gran parte es la Iglesia Católica, los protestantes, los masones, porque lo demás ha sido destruido prácticamente, todas las otras instituciones. Así que hay una situación en la cual el protestantismo hoy en día es como lo fue desde fines del siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX, parte de la cultura cubana. Hay, por supuesto, una variedad de grupos, cosas que favorece el protestantismo. A veces debemos estudiar más utilizando la palabra protestantismos que protestantismo, porque hay una libertad de creación de grupos y movimientos que permite que vayan desde los episcopales con su liturgia, una liturgia muy ritualista y por cierto muy bonita, hasta los grupos que han surgido nuevos, lo que nosotros llamamos protestantismo tardío, porque surgió ya avanzado el siglo XX, los hermanos pentecostales y varias iglesias que se identifican como que son en Cuba ahora muy numerosos. ¿Sí? Cuando estamos, como el culto de Dios muy emotivo, como los carismáticos, por ejemplo, tanto en los protestantes históricos como en la Iglesia Católica está lo que se llama el carismatismo. Los pentecostales son un carismatismo más independiente, muy poderoso en ciertas regiones de Cuba. Estamos hablando, cuando yo digo poderoso, estoy hablando de que en cualquier lugar te encuentras miles de ellos en una ciudad, como Camagüey, por ejemplo, que es una ciudad tradicionalmente católica, como en la misma capital cubana, que siempre, aunque había muchos protestantes, la Iglesia Católica tenía más visibilidad, pero los pentecostales también en varios barrios de La Habana son muy poderosos. Pero bueno, no es cuestión de números solamente, sino de influencia no comparable a la que tiene históricamente la Iglesia Católica. Pero hemos visto cómo en Cuba se ha desarrollado cierto pluralismo religioso. Cuba hoy en día no es una nación monolíticamente religiosa. Hay una gran parte de la población que no tiene nada que ver con las iglesias, vamos a decirlo claramente. Posiblemente la mayoría de la población no está conectada realmente con una institución religiosa. No quiere decir que sean ateos, pueden tener distintas creencias, ¿no? Pero hay un sector que va creciendo de iglesias institucionales, católicas, protestantes, etcétera. Está la religiosidad afrocubana, que nadie sabe exactamente cuántos miembros o cuántos simpatizantes tiene, pero que es una cantidad enorme de personas, que antes también existía, pero no se identificaban tanto, porque la sociedad, pues en muchos lugares, pues era, va a decir, lo establecido ser católico pero ha crecido o ser protestante. Ha crecido. Sí, pero ya era grande. Lo que pasa es que no se estudiaba, como lo has estudiado tú, que eres una maestra en esa cuestión, muy grande. En Baracoa no se conocía casi la santería. Claro. Castro ayudó a la santería porque ayudó a exportarla, porque la convirtió como una cosa folclórica, empezó a hacer plays y cosas esas, y le dio auge. En eso existió siempre una ambigüedad muy grande, de que no se aceptaba en muchos... En la sociedad. No era visible. No era visible la práctica de la religión afrocubana. Pero yo sí creo que ha crecido enormemente con Castro. No, yo diría que... Yo me acuerdo, a Santiago llega la santería. Dense cuenta que la santería se funda a fines del siglo XIX. Eso, con la regla de Ocha y la regla, ¿cómo se llama? Difán. Y llegó a Santiago con un santero que se llamaba Reiniero, a principios del siglo XX. En Santiago habían otros cultos afrocubanos, pero no santería. Claro. Y había pero en cuanto a eso, hay que notar que si tú preguntas cuál es la mayoría de la religiosidad que agrupa más personas, posiblemente sea la afrocubana. Aunque desde el punto de vista institucional yo diría que la mayor sería la católica, aunque la asistencia a los templos favorece a los protestantes en cierto sentido, ¿no? Es debido a la variedad de grupos que hay. Ahora bien, yo diría que el cubano es muy tolerante en materia de religión, en parte por una indiferencia que se fue creando, cierto anticlericalismo. En Cuba había más que libertad de culto, libertad absoluta de religión, que es otra cosa, libertad religiosa absoluta en la época de la República de Cuba. Podía ser que en algún círculo, por ejemplo, la gente veía a los protestantes como eso es algo de los americanos, pero el protestantismo en Cuba tenía absoluta libertad de religión. Es más, 2 presidentes cubanos
en una etapa de su vida fueron protestantes. Estrada Palma, que se unió a los cuáqueros ahí en Central Valley. Central Valley era una población cuáquera donde la familia Cornell favoreció la escuela, los Cornell que son cuáqueros, y él iba en La Habana cuando estaba de presidente, iba a cualquier iglesia protestante, la quedaba más cerca, pero si había una ceremonia católica también iba allí, era ecuménico, ¿no? Batista cuando niño fue miembro de una misión cuáquera en el barrio de La Guira, en Bani, y otros tuvieron etapas que estudiaron en colegios protestantes. El protestantismo había crecido en la sociedad hasta el punto que la revolución esta que sucedió en Cuba en los años 50, entre los líderes más importantes estaba Fran País, que era hijo de un pastor bautista. Yo sé. Faustino Pérez, que era médico presbiteriano. Es más, hasta Machado Ventura, que ahora es vicepresidente, fue bautista cuando muchacho. Porque muchos que eran católicos después se unieron a la revolución, como el mismo Castro, Fidel Castro, pero lo mismo sucedió con los protestantes. Y otros después pues se dieron cuenta y se exilaron, pero en Cuba había una especie de tolerancia tan grande que hasta el Partido Socialista Popular sabía que algunos de su gente eran espiritistas o todavía les quedaba el catolicismo, el protestantismo, y no pudieron erradicarlo dentro del propio partido. Sánchez era espírita. Sí, sí. No, y Esperanza Sánchez Mastrapa, que fue una líder comunista, miembro de la Constituyente, era espiritista. Pero y los hermanos Escalante eran bautistas allá en Oriente, después terminaron de comunistas, como tantos católicos. Pero es que sucede que hay en Cuba una conmoción social que nos lleva a esta destrucción que tenemos ahora de la sociedad cubana en grandes aspectos fundamentales. Y se puede hablar no solo de revolución, sino de destrucción. Bueno, yo creo que es un país sumamente joven. Concebir a Cuba como monolítica es una locura. Ya no lo es. Ni lo fue. Ni lo fue, claro. Yo siempre estaba diciendo, siempre digo, concho, pobre Martí, mire, que tratar de convencer a una población tan heterogénea, porque todo el mundo llegó en el siglo XIX. Los negros llegaron prácticamente todos en el siglo XIX y los blancos también, más yucatecos, ¿cómo se llama? Chinos. Los negros hablaban diferentes idiomas, muchos de ellos no hablaban el castellano. Catalanes, toda esa gente, tratar de unificarlos. Bueno, tuvo que apelar a la cuestión del decoro humano, porque no había un hilo para cosas. Pero fíjate, Marcos, que se había logrado identidad nacional a nivel de la clase media urbana. Porque como yo decía en uno de los programas aquí nosotros nos asentamos en Miami y yo soy de Oriente, al lado vive una de Pinar del Río y nos llevamos perfectamente bien. Claro. O sea, había esa identidad ya estaba creciendo. Y Martí, yo sé que tú vas a traer a Raúl Pino, que es una autoridad en Martí y sobre todo en la religiosidad de Martí, porque se ha dedicado a estudiarla de verdad. No las imágenes, porque la gente quiere que Martí sea lo del bando de uno, pero no es así. Martí es Martí y tiene sus ideas, tenía sus ideas. Pero Martí era muy tolerante en materia de religión. Yo sé. Es decir, Martí visitaba iglesias protestantes en Nueva York, claro, porque era la época del auge del protestantismo en Estados Unidos, y él iba a huir, no porque fuera protestante. Elogió a Lutero, criticó a Calvino, habló bien de un sacerdote católico norteamericano, también habló bien de Bartolomé de las Casas, tenía sus ideas, una mezcla de ideas espíritas, de libre pensador, de teosofía, lector de Ana Besant y de Allan Kardec, pero también conocedor de la Biblia. Es decir, que Martí era un personaje de ese tipo, de una época, de una generación. Y de ideas masónicas. Es masón. Ya se comprobó, ya se han encontrado los documentos. Ya eso se comprobó que era masón. Era una persona muy amplia. Muy amplia, sí. Pensamiento. Sí. Y representa en gran parte a la cosa esa del cubano que es tolerante en materia de religión. Es tolerante. Claro, a veces lo lleva a los extremos, ¿no? La tolerancia puede ser una indiferencia. Pero bueno, eso lo vemos desde el punto de vista de los que somos creyentes, ¿no? Sí. Los otros lo ven de otra manera. Pero pero la religión es parte de la historia de Cuba. Por eso haces muy bien, te lo agradecemos. Yo creo que estoy reflejando la opinión también de mi buen amigo Martínez aquí, de que has hecho muy bien. La religión no se puede separar de la cultura de un pueblo. De ninguna manera. No se puede separar. No, y en momentos en donde se han destruido prácticamente todos los ídolos, que va de ninguna manera. Oye, yo he sido profesora 42 años y soy antropóloga, como ustedes saben, y me han tocado enseñar pues antropología física. Y la antropología física en muchos sentidos pues le choca a los estudiantes, a los que son religiosos. Y aquí mismo en el North Campus, yo hace como más de 30 años estoy dando yo mi clase sobre la evolución,
y salta una americana que le dio casi un ataque. Le dije, oye, mija, si tú tienes que escoger en la antropología y la religión, yo te aconsejo que escojas la religión. Porque tú vas a pasar crisis en tu vida y tú sabes qué, la antropología no te va a acompañar. Sí, bueno. Y la religión sí. Bueno, los antropólogos me matarán, pero yo sé que me gusta choquear a los alumnos, pero yo creo, es que fundamentalmente creo, ¿verdad? Y por lo tanto creo que es importante tener un sentimiento de que el hombre es trascendente. Cuando uno pierde eso, oye, se pierde la guía, se pierde el destino, se pierde la noción del deber de todo. Y nosotros, ¿cómo se llama? La sociedad posmoderna lo está perdiendo. Así que no, yo cuento con ustedes los religiosos siempre, que escogen y forman una bronca en cualquier momento, bueno, eso es parte de mi personalidad. Ahora, yo creo que tú puedes ejercer mucha influencia. Ella es autora de un libro fundamental sobre la religiosidad afrocubana, publicado hace algún tiempo, que yo comenté en un diario. Hay que también tal vez estimular a algunas personas que escriben sobre y mencionan temas religiosos a que estudien un poquito más lo que son las creencias religiosas y lo que son las instituciones religiosas, porque muchas veces se emiten conceptos que reflejan y reflejan a veces, con toda tristeza debo decirlo, una ignorancia de los temas religiosos, igual que si uno va a escribir de política exterior, tiene que estudiar un poco de política exterior. Si tú vas a hablar de la religión en Cuba, o vas a hablar ya sea de los arzobispos, de los cardenales, o de los ministros, de los misioneros, o vas a hablar del impacto de la religión en la sociedad, tienes que estudiar un poco el fenómeno, saber diferenciar un grupo del otro. Y quiero rendir homenaje, antes de terminar, a ese gran hombre, que para mí es la figura fundamental vamos a decir, de la iglesia en Cuba, desde el punto de vista social, el obispo Espada. Nosotros respetamos tanto a Varela por la parte patriótica y lo demás, pero la gran figura, en mi opinión, usted puede tener otra diferente, yo lo respeto, la gran figura de la historia eclesiástica de Cuba, en mi opinión, vuelvo a repetir, y claro, soy protestante y admiro a mis grandes misioneros, muchos de ellos norteamericanos, ingleses, etcétera, pero desde el punto de vista de lo que es impactar la sociedad en Cuba, la sociedad, que le abre la puerta a Varela, a Caballero, a toda esa gente, al padre, a José Agustín Caballero también, no solamente a José Antonio, exacto. Ese hombre fue el obispo Espada, Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa, que en mi opinión no se ha estudiado lo suficientemente. Yo felicito a Figueroa Miranda, que escribió, aunque yo no estoy de acuerdo con algunas de sus ideas, un magnífico libro sobre Espada, pero es una figura importante de nuestra historia que no se ha resaltado lo suficiente. Soy espadista en ese sentido, pero soy protestante, y protestón también, como todos los cubanos. ¿Qué te parece yo que soy protestante y devota de la Virgen de la Caridad? Bueno, ese es tu teología. Ese es otro tema. Pero es que el caso de la doctora Mercedes Cruz Sandoval, ella resiste toda clasificación porque ella está más allá de toda clasificación. Él me está enamorando porque yo cocino una clase de arroz con marisco tremendo que se lo voy a preparar a ustedes en una semana. Oye, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted, doctor. Gracias a usted, doctor. Gracias a usted y gracias a usted, Hernández. Muchas gracias. Gracias a usted. Martínez. Créanme que en todas las etapas de mi vida he defendido la religión, honestamente. La creo necesaria. Muchos errores se cometen por la religión, siempre se han cometido errores, todos los humanos cometemos errores. Bueno, yo soy Mercedes Cruz Sandoval, le doy las gracias a estas dos figuras de la comunidad cubana, Marcos Antonio Ramos, más conocido por Tony, y Humberto Martínez, por haber venido a discutir la religiosidad de los cubanos referente a la Iglesia Católica y al protestantismo. Muchas gracias a ustedes.